El periodo de la colonia abarca 300 años. Está dividido en 3 periodos. El primero y el más antiguo corresponde al siglo XVI. Corresponde a todo lo que pasó en Nueva España desde 1521 a 1600. El segundo del siglo XVII y el tercero del siglo XVIII mexicano. Esto es lo que marca el Renacimiento de la cultura europea a mediados del siglo XV. A partir de Nueva España, fueron los que dieron la conquista. El siglo XVIII se desarrolló en el estilo barroco. Se definieron los principios de estructura económica y social. Destacaban en los grupos religiosos. Aquí los primeros trabajos fueron forjados en Nueva España. En el año 1568 se establecieron las ordenanzas para los maestros forjadores de la misma. Al llegar aquí, los médicos se dieron cuenta de la riqueza en plantas y hierbas curativas que quedaron a disposición del Tribunal Fortunato. En el siglo XIX era caracterizado porque las escuelas artísticas tuvieron una muy poca población. Durante el último tercio del siglo XVIII se desarrolló el estilo neoclásico, que se caracterizó nuevamente por expresiones artísticas. ¿Qué fue la conquista espiritual? La conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación de las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos era un propósito al que los españoles daban tanta importancia como a la dominación militar. Se tuvo una motivación religiosa al mismo tiempo que política, que era buscar la conversión de los indios y la mejor implantación del régimen de gobierno español. Habían distintas formas de convertir a los indígenas. Esto generaba conflictos dentro de la Iglesia católica y enfrentamientos entre los defensores indígenas. Inmediatamente después de la derrota azteca llegaron a Nueva España los primeros grupos de sacerdotes católicos. Pertenecían a órdenes religiosas de misioneros, es decir, a grupos que tenían organización y disciplina propias, cuya tarea era extender la religión entre aquellos considerados fieles o idólatras. Una de las distintas formas de convertir a los indígenas era prohibir los distintos rituales y destruir templos construidos por indios. El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente, el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de razas diferentes. Durante la época colonial se llamaba mestizos a las personas nacidas de un español y un indígena, o al revés, lo cual no era muy frecuente. A veces se les tomaba como españoles y otras veces como indígenas, dependía de su físico predominante. Sin embargo, nunca fueron realmente aceptados ni por españoles ni por indígenas. Muchas veces los mestizos y las mestizas recibieron una educación como si fuesen españoles, porque se consideraba que un hijo de español no debía ser educado como indio. Los padres de los mestizos muchas veces pagaban a la administración para que sus hijos apareciesen en las actas de nacimiento como españoles, pero a pesar de todo siempre fueron considerados como gente vil, sin derecho para ocupar puestos reales o eclesiásticos. Tampoco podían ser funcionarios públicos. Constituían un grupo inestable por excelencia. Convivieron con otras castas igualmente no privilegiadas, a pesar de ser muy numerosos y sometidos al capricho de los españoles y los criollos. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Durante los primeros años de la encomienda no existía ningún tipo de regulación ni jurisdicción que garantizase los derechos de los aborígenes, por lo cual estos eran explotados. Con las leyes de Burgos de 1512 se establecieron una serie de pautas con respecto al uso de la encomienda y se hizo especial hincapié
en el buen trato a los aborígenes. Sin embargo, los abusos continuaron perpetuándose. La encomienda fue una de las principales formas de empleo de la fuerza de trabajo de los indígenas americanos por parte de los españoles. Constituían un grupo inestable por excelencia. Convivieron con otras castas igualmente no privilegiadas, a pesar de ser muy numerosos y sometidos al capricho de los españoles y los criollos. La obligación del servicio personal permitía al encomendero emplear a los indios en el servicio doméstico de su casa y en un sinfín de tareas de ayuda, en las labores agrícolas y ganaderas, y hasta en las de tipo artesanal, especialmente en la rama textil, aunque se sabe que hubo también indios encomendados que contribuyeron a la construcción de barcos y otros fueron empleados en ingenios de azúcar. Este empleo del trabajo humano tenía unas evidentes consecuencias en la salud de los indígenas y fue algo que preocupó mucho a las autoridades, que intentaron limitarlo lo más posible, hasta que lo prohibieron. Pero la demanda de transporte fue más fuerte que las sanciones y se siguieron empleando seres humanos para esta tarea. Las obligaciones de los indios encomendados no terminaban con el tributo y el servicio. También sostenían al clero secular y sobre todo al regular, que se encargaba de adoctrinarles en la fe católica en los grupos dominados doctrinas. Los indígenas debían aportar bienes y servicios, pero también lo hacían a través de los encomenderos, que al estar obligados a levantar y mantener las iglesias con sus encomiendas, empleaban a los indios. ¿Quiénes lo fundaron? Principalmente, en 1586, se fundó un hospital de los desamparados a la orden de un hombre llamado San Juan de Dios. Esto fue en el año 1604. Como todos saben, en el Museo Franz Mayer no es como originalmente lo conocemos antes. ¿Cómo que esto ha cambiado su estructura, un funcionamiento, un uso a lo largo de su tiempo y cómo es que ha llegado hasta su presente? Bueno, este edificio ocupa una singular de la segunda mitad del siglo XVI, de gran valía patrimonial y arquitectónica, que a lo largo de sus 400 años de historia ha tenido múltiples usos. A mediados del siglo XVI, el espacio estuvo ocupado por la Casa del Peso de la Harina, una algodiga que se utilizaba para almacenar harina. Más adelante, en 1586, se fundó el Hospital de los Desamparados y en 1604 y la Orden de San Juan de Dios comenzó a hacerse cargo del recinto. Es durante este periodo que el edificio adopta la estructura arquitectónica que lo caracteriza, denominada como el tipo hospitalaria conventual, pues su claustro está conectado a la iglesia de San Juan de Dios hacia el coro y la sacristía. Después de 200 años de labor, las órdenes religiosas son expulsadas del inmueble y la administración del hospital pasa a manos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Durante el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo decreta la creación de un instituto de sanidad en las instalaciones del hospital que ofrecía atención a prostitutas, especializándose en el tratamiento de enfermedades venéreas. Se mantuvo como Hospital de la Mujer con diferentes nombres durante varios años y en 1931 es declarado monumento histórico. También, en el año 1981, el gobierno federal, apoyado por un programa de restauración del centro histórico, concesiona el antiguo Hospital de San Juan de Dios, el Fideicomiso Cultural de Franz Mayer, rescatando el monumento del derrumbe. Tras un año de acondicionamiento y rescate de inmueble, el monumento histórico queda preparado para albergar al Museo Franz Mayer y también sus colecciones. El Museo Franz Mayer está comprometido con la conservación de este significado, espacio en cuyas paredes es posible encontrar elementos decorativos o estructurales de la edificación original que dialogan con los objetos del museo.
Así, el acervo artístico resguardado dentro de un edificio virreinal, catalogado como monumento histórico, convierte el recinto mismo en una pieza más, también como de una colección. También, como lo es visto del claustro, el transcurrir del Museo Franz Mayer de la vida cotidiana dentro del convento se desenvolvía tras lo sacro y lo profano. En el caso del claustro del Museo Franz Mayer, los mismos integrantes del monasterio, la Orden Hospitalario de San Juan de Dios 1572 y las monjas de la enseñanza de la India en 1830, estaban estrechamente vinculados con la sociedad exterior, principalmente vinculados a los intereses externos al convento, ya sean de carácter político o también económico. Los lazos familiares que tenían algunos de los integrantes extramuros fortalecían las relaciones sociales del convento. Ocasionalmente el claustro era un área de castigo, sin embargo, la mayor parte del tiempo era un espacio religioso. Por ejemplo, durante las cuaresmas se realizaban en ellos silenciosas procesiones. Asimismo, se llevaban a cabo banquetes con música y bailes. En efecto, la vida mundana estaba presente en este jardín. Mendigos, enfermos, indígenas, estudiantes para pertenecer a la orden y miembros de la misma transitaban diariamente por sus caminos. Interior del Hospital Morelos, colección de Fotoge y Nacional de INIA. Del claustro del Museo Franz Mayer fue construido a finales del siglo XVI y principios del XVII, como había comentado antes, por la Orden de los Juaninos, quienes formaron parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Los mismos a cargo de este hospital fue de un transcurso de este periodo en donde se amplió y dividió el edificio entre los frailes y el hospital. En 1820, a partir de las reformas borbánicas, los juaninos son expulsados. Posteriormente, las instalaciones fueron ocupadas como un cuartel general durante la Guerra de la Independencia. Para el año de 1830, se asentaron las monjas de la enseñanza de la India. Con el emperador Maximiliano de Habsburgo, claro, se reanudaron actividades y se convirtió en un instituto de sanidad, atendiendo a, como había dicho antes, a prostitutas y especializado en enfermedades venéreas, lo que fueron en las primeras décadas del siglo XX. El espacio tuvo una variedad de usos, hasta llegar al año de 1979, época en donde el edificio fue desalojado por lo grave que es el deterioro que se presentaba, y de los indígenas que, de manera clandestina, Como todos lo saben, habitaban. en el Museo Finalmente Franz comenzó Mayer el proceso de no es restauración, como la cual originalmente finalizó lo en el año conocemos de antes. 1986, ¿Cómo fecha que en la esto que ha ahora cambiado su conocemos estructura, que es un el Museo de funcionamiento, un Franz uso a lo Mayer. largo de su tiempo y cómo es que ha llegado hasta su presente? Bueno, este edificio ocupa una singular de la segunda mitad del siglo XVI, de gran valía patrimonial y arquitectónica, que a lo largo de sus 400 años de historia ha tenido múltiples usos. A mediados del siglo XVI, el espacio estuvo ocupada por la Casa del Peso de la Harina, una algodiga que se utilizaba para almacenar harina. Más adelante, en 1586, se fundó el Hospital de los Desamparados y en 1604 y la Orden de San Juan de Dios comenzó a hacerse cargo del recinto. Es durante este periodo que el edificio adopta la estructura arquitectónica que lo caracteriza, denominada como el tipo hospitalaria conventual, pues su claustro está conectado a la iglesia de San Juan de Dios hacia el coro y la sacristía. Después de 200 años de labor, las órdenes religiosas son expulsadas del inmueble y la administración del hospital pasa a manos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Durante el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano de Habsburgo decreta la creación de un instituto de sanidad en las instalaciones del hospital que ofrecía atención a prostitutas, especializándose en el tratamiento de enfermedades venéreas. Se mantuvo como Hospital de la Mujer con diferentes nombres durante varios años y en 1931 es declarado monumento
histórico. También, en el año 1981, el gobierno federal, apoyado por un programa de restauración del centro histórico, concesiona el antiguo Hospital de San Juan de Dios, el Fideicomiso Cultural de Franz Mayer, rescatando el monumento del derrumbe. Tras un año de acondicionamiento y rescate de inmueble, el monumento histórico queda preparado para albergar al Museo Franz Mayer y también sus colecciones. El Museo Franz Mayer está comprometido con la conservación de este significado, espacio en cuyas paredes es posible encontrar elementos decorativos o estructurales de la edificación original que dialogan con los objetos del museo. Así, el acervo artístico resguardado dentro de un edificio virreinal, catalogado como monumento histórico, convierte el recinto mismo en una pieza más, también como de una colección. También, como lo es visto del claustro, el transcurrir del Museo Franz Mayer de la vida cotidiana dentro del convento se desenvolvía tras lo sacro y lo profano. En el caso del claustro del Museo Franz Mayer, los mismos integrantes del monasterio, la Orden Hospitalario de San Juan de Dios 1572 y las monjas de la enseñanza de la India en 1830, estaban estrechamente vinculados con la sociedad exterior, principalmente vinculados a los intereses externos al convento, ya sean de carácter político o también económico. Los lazos familiares que tenían algunos de los integrantes extramuros fortalecían las relaciones sociales del convento. Ocasionalmente el claustro era un área de castigo, sin embargo, la mayor parte del tiempo era un espacio religioso. Por ejemplo, durante las cuaresmas se realizaban en ellos silenciosas procesiones. Asimismo, se llevaban a cabo banquetes con música y bailes. En efecto, la vida mundana estaba presente en este jardín. Mendigos, enfermos, indígenas, estudiantes para pertenecer a la orden y miembros de la misma transitaban diariamente por sus caminos. Interior del Hospital Morelos, colección de Fotoge y Nacional de INIA. Del claustro del Museo Franz Mayer fue construido a finales del siglo XVI y principios del XVII, como había comentado antes, por la Orden de los Juaninos, quienes formaron parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Los mismos a cargo de este hospital fue de un transcurso de este periodo en donde se amplió y dividió el edificio entre los frailes y el hospital. En 1820, a partir de las reformas borbánicas, los juaninos son expulsados. Posteriormente, las instalaciones fueron ocupadas como un cuartel general durante la Guerra de la Independencia. Para el año de 1830, se asentaron las monjas de la enseñanza de la India. Con el emperador Maximiliano de Habsburgo, claro, se reanudaron actividades y se convirtió en un instituto de sanidad, atendiendo a, como había dicho antes, a prostitutas y especializado en enfermedades venéreas, lo que fueron en las primeras décadas del siglo XX. El espacio tuvo una variedad de usos, hasta llegar al año de 1979, época en donde el edificio fue desalojado por lo grave que es el deterioro que se presentaba, y de los indígenas que, de manera clandestina, lo habitaban. Finalmente comenzó el proceso de restauración, la cual finalizó en el año de 1986, fecha en la que ahora conocemos que es el Museo de Franz. Ahora de lo que yo hablaré será de la Alameda Central. ¿Quién fundó la Alameda Central? Este fue el primer jardín y paseo de la capital. Hacia 1592, el virrey Luis de Velasco, hijo, solicitó al ayuntamiento que se creara un sitio de esparcimiento y ornato para la ciudad. El nombre de Alameda se debe a las álamos que de ahí se plantaron. Ahora también de lo que hablaremos será de quién fue la idea de fundar la Alameda Central.
Esta fue creada en el siglo XVI por el virrey Luis Velasco, quien ordenó que se creara un paseo para darle belleza a la ciudad y que a la vez fuera un lugar de recreo de sus habitantes. Se le nombró Alameda por lo que había dicho, se sembraron un gran número de álamos en el límite oriente de la entonces joven ciudad virreinal, el sur del Templo de la Santa Veracruz y limitada por las actuales avenidas Hidalgo y Juárez. En vista del lento crecimiento de los álamos, se decidió retirarlos y sembrar en su lugar fresnos y sauces, debido a que se desarrollan con mayor rapidez. Sin embargo, el nombre de Alameda perduró hasta nuestros días. Esta también se encuentra, ya que es uno de los parques públicos más antiguos de la Ciudad de México. Por siglos ha sido el lugar de esparcimiento más extrañables para los habitantes de la Ciudad de México. Está ubicada en la determinada al norte por Avenida Hidalgo, al este con la calle de Ángela Peralta, donde se encuentra el Palacio de Bellas Artes, al sur por la Avenida Juárez y al oeste de la calle Doctora Mora. También de lo que yo hablaré será de lo que antes fue la Alameda Central. Antes de que la Alameda naciera en el siglo XVI, el espacio donde ahora reposa era realmente un mercado conocido como San Hipólito. Fue en 1592 que el virrey Luis de Velasco ordenó recrear este paseo. El espacio que dio lugar a la primera ampliación de la Alameda era realmente el quemadero de la Santa Inquisición, esparciéndose sobre las plauzelas de Santa Isabel y San Diego. Durante su creación, se sembraron olmos traídos de Coyoacán, se diseñaron jardines y una pila de cantera labrada en el centro. Sin embargo, tras la culminación del mandato del virrey, este espacio se abandonó al punto de convertirse en un lote baldío, un espacio para pastear caballos. Eventualmente, durante la época colonial, el parque tuvo que ser bardeado y supervisado para evitar que se repitiera este evento. Fue entonces cuando el sitio se convirtió en el área de recreo preferido de la alta sociedad, y la reja ayudaba a mantener alejada a la gente humilde. A lo largo del siglo XVII, dos inundaciones, plagas y epidemias en diferentes años destruyeron el parque. Se mandó a reconstruir y a remodelar. Sin embargo, los trazos originales del lugar se perdieron. Los jardines cambiaron en 8 calzadas en un número igual de prados. Una fuente central y los álamos perdidos fueron sustituidos por fresnos. La Guerra de la Independencia provocó graves deterioros, daños y de nuevo un abandono del lugar. No obstante, ahora el lugar se convirtió en un espacio de reunión de la población. Durante el mandato de Agustín de Iturbide, se volvió a renovar el espacio de la Alameda. También de lo que yo hablaré será del propósito por el que fue construida. Porfirio Díaz se encargó de ampliar la Alameda, edificando calles más anchas, enalteciendo la vista de la construcción del Teatro Nacional, que eventualmente se convertiría en el Palacio de Bellas Artes, y reemplazando el pabellón morisco por el hemiciclo de Juárez como aniversario del centenario y del inicio de la Revolución Mexicana. El pintor y muralista Diego Rivera inmortalizó a la Alameda en su sueño de una tarde dominical a la Alameda Central, como una crítica del malichismo que reinaba en el México de la época. La remodelación actual de la Alameda Central tuvo un costo aproximado de 204,000 pesos. Y también, por lo que habían dicho anteriormente, el virrey con el propósito de ser construida fue para tener un espacio más amplio para poder convivir, para tener un paso para darle una belleza a la ciudad que a la vez fuera un lugar de recreo de sus habitantes.
Eso quiere decir que quería que tuviéramos más comunicación entre nosotros. También de lo que esto se quiere hablar sobre la Alameda Central es que puede que tener un significado religioso. Eh, Esto es ubicado en la esquina de Avenida Juárez y Avenida Banderas. El edificio de la Cienciología en México se erige como un gigante que no de prestar mucha atención, puede perderse entre los puestos abundantes de sus costados. Esto de lo que estoy hablando es lo que pasa alrededor en, en lo que es la Alameda Central. Cosas que no hemos puesto demasiada atención, que sea la estación de Metrobús Hidalgo y los árboles que la rodean. Pues de mirar con atención detrás del panorama usual del centro de la Ciudad de México, en la esquina en antes ocupaba el edificio Stanley, hogar de una empresa de relojes que contaba con un enorme reloj en su exterior y que tras el sismo de 1985 tuvo que ser demolido por los daños estructurales que sufrió. Se encuentra la sede oficial de Scientology México. Ante la demolición del edificio Stanley en el 2010, se erigió lo que hoy conocemos como el Macrotemplo de la Cienciología, uno de los 12 centros de este culto en todo el país y el primero en toda Latinoamérica. De acuerdo con los datos del proceso y la página del culto, así este edificio rápidamente pasó a convertirse en el equivalente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, pero para los cienciólogos. También de lo que se habla a su entrada, una vez se declaran las intenciones de saber más sobre la cienciología y las oportunidades de unirse. El Centro de Información Pública recibe a todos los visitantes. De acuerdo con el sitio del lugar, allí se pueden encontrar pantallas que muestran videos sobre la historia del culto, los principios básicos de la Dianética, así como otros programas que se llevan a cabo para el mejoramiento de la comunidad y de la sociedad. Como Dianética, así como se dicen que son programas para el mejoramiento, estos son de ayuda bastante, que se puede considerar que también va de la mano con algo religioso, ya que va contigo en tu mismo ser y es lo que te están ayudando a ti mismo. Esto va por el lugar de la Alameda Central. Del mismo modo pueden verse fotografías y libros, todos en torno al culto. Para visitar este centro no es necesario ser parte de la cienciología, ni renunciar a cualquier otra religión. No obstante, es una de las pocas áreas de libre acceso en el inmenso complejo frente a la Alameda Central de la Ciudad de México. Sin embargo, en el resto del edificio se encuentran las zonas exclusivas para los miembros. Para acceder a este punto, y según los testigos de periodistas como Lilian López y disidentes, los creyentes debieron haber desembolsado dinero en todo tipo de cursos. Entre esas zonas, el sitio de la Cienciología en México destaca la Academia Ideal de Scientology. Se trata de las salas comunes donde los miembros dan sus primeros pasos hacia la claridad. Al ocupar todo un piso, es una de las zonas más importantes para la actividad del culto. Por otro lado, también se encuentra el Centro de Guía Osbert, que consta de salas para la auditación que los miembros más avanzados y entrenados, aquellos que tienen una mayor claridad. Además, existen lugares como la capilla donde se congregan para los avances de sus miembros. Y también, por supuesto, una cafetería que tiene acceso a una terraza con la vista hacia la Alameda y los alrededores del centro histórico. Como muchos otros templos sectarios, si bien uno puede ingresar a sus instalaciones si está interesado en unirse,
En realidad, el grueso de sus pasillos y pisos está conservado para aquellos que se inician en el culto y pagan por los cursos impartidos. Y es que, a diferencia de otro tipo de cultos y religiones, si algo queda bastante claro en la cienciología es que para poder llegar a la claridad y ascender al nivel interior, es necesario tomar toda una serie de cursos para que parten de la autoayuda y que construirán a hacer a cada miembro una mejor persona. Evidentemente, cada curso representa un gasto considerable de dinero. Una de las cosas más importantes de las que se tienen que hablar sobre la Alameda Central son claramente su importancia histórica, ya que la Alameda Central fue principalmente construida para aquellos que son principalmente en convivir. Es un parque público del centro histórico de la Ciudad de México y por su antigüedad, en 1592, se clasifica como el más antiguo jardín público de México y de América, que se inspiró en la Alameda Hércules de la ciudad de Sevilla, jardín público creado en 1574 y el más antiguo de España y de Europa. El modelo sevillano fue seguido por otros creadores de jardines urbanos en España como la de Écija, Sevilla, en 1578 y la Alameda de los Descalzos de Lima en 1611. Esto es algo de lo que más importa, ya que esto realmente es algo que sirve para comunicarse, es un lugar tranquilo para poder platicar y convivir. También, ya desde 400 años, esta alameda es parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. La fundación tuvo un principio de orígenes humildes, cuando el trazado de la ciudad que albergaría estaría recientemente definida para el rey Luis Velasco, que comprendió la importancia de dar a los pobladores de la capital de la Nueva España un lugar que al mismo tiempo fue para salida y recreación de los vecinos. Serviría de punto de encuentro de una sociedad que gustaba cada vez más lucir y ser reconocida en sus diferencias. El 26 de noviembre del 2012, la Alameda Central fue reinaugurada después de 8 meses de trabajos. La remodelación incluyó la mejora de los parques, la plantación de nuevos árboles y la restauración de fuentes y del hemiciclo de Juárez. Bueno, si llegaste hasta el final de este documental, gracias por verlo y esperamos haber explicado adecuadamente el tema.